Cordial saludo, mi nombre es Fanny Leticia Cruz Manzanares, soy estudiante de la UNAD en cuarto semestre de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. En la clase de hoy hablaremos del pasado simple y cómo cambia el verbo según su tiempo verbal y cuáles son las agregaciones que se le deben hacer. En el pasado simple encontramos, se divide en dos, mejor dicho, los verbos regulares y los verbos irregulares. Entonces empecemos con los verbos regulares. Los verbos regulares se caracterizan porque el verbo en presente, para que se vuelva pasado, tiene que agregársele ed. Entonces, por decir, answer. ¿Qué significa answer? Responder. Responder. Entonces, answer, para que quede en pasado, tenemos que ponerle ed. Entonces quedaría answered, para que diga respondió. Otro ejemplo sería brush. Brush, cepillar. Entonces, ¿cómo quedaría? Brush. Brush. Ajá. Para que diga cepilló. Exactamente. Y call, que significa llamar, se le agrega igual ed. Y quedaría llamó. Esto es solamente con verbos que terminan en consonante, porque los que terminan en vocal tienen algunas diferencias, como que se le agrega, de pronto se le puede quitar la última letra y se le agrega solamente la D, o de pronto se duplica la última letra. Ahora pasemos a los verbos irregulares. ¿Cuál es la diferencia a los regulares? Que en estos el verbo tiene que cambiar totalmente en su forma pasada. Entonces, acá, break, que significa Romper. romper, quedaría en broke. Entonces, de break pasa a broke para que signifique rompió. Ahora, ¿cómo queda este? Bow. Bow. ¿Qué significa? Compró. Compró. Entonces, acá podemos ver la diferencia, que en los verbos regulares solamente es agregar ed si termina en consonante, y en los irregulares tiene que cambiar completamente el verbo. Ahora veremos unos ejemplos del pasado simple. Entonces, acá tenemos primero que todo, pues leer la oración y ver más o menos cuál es el verbo. Pues acá no los escribí porque se me olvidó. Pero entonces, toca mirar cuál es el verbo y ver si es irregular o regular. Entonces, en el primero, I ask the teacher. Entonces, yo pregunto al profesor. ¿Cómo sería para que quede en pasado? Se le agrega la ed. Para que quede, Preguntó. entonces, ¿cómo sería? Yo pregunté al profesor. ¿Lo puede leer en inglés? I asked the teacher. Ajá. El segundo, en este segundo dice he break the glass. Él rompió el cristal, ¿no? Entonces, en este sería un verbo. Irregular. Ajá. Entonces, ¿cómo quedaría? Es broke. ¿Qué? Perdón. Es break y quedaría broke. Ajá, exactamente. Para que diga He broke the glass. él rompió el cristal. En esta tercera, otra vez, ¿qué verbo? Acá sería el verbo would. Entonces, ¿es verbo regular o irregular? Irregular. Entonces, ok, diría, ¿cómo es el verbo en regular? En pasado, digo. Bow. Ajá. Bow. Para que quede como. Espérenme. Compró. Él compró mucha ropa. Ella compró mucha ropa. Eso, ella compró mucha ropa. Gracias. Y el último sería un verbo Regular. regular, que se le agregaría El- ¿Y cómo quedaría? I called my father yesterday. Yo llamé a mi papá ayer. Ayer. Ahora, ¿me podría dar un ejemplo de un
de una oración en pasado. Córtelo. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo? We played tennis yesterday. Ok, entonces el verbo sería Play, play. que es un verbo regular y presente. solo se le agregaría ed. Ujú. We played. ¿We played qué? Tennis yesterday. Ok, entonces se le agrega la ed para que quede ellos jugando. Nosotros jugamos. jugamos. ¿Alguna duda? No, no tengo Bueno, ni- entonces, en conclusión, como tal es el pasado simple. Ahí podemos ver cómo cambia el verbo según si es regular o irregular y cómo se combina con una oración. Gracias.